El consejo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232. Vamos a presentar nuevamente al jurado interviniente en el concurso, a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli. Doctor Solís, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinente hacerle. ¿Está bien? Muy bien, Bueno, lo dejo con ello y suerte, doctor. muchísimas gracias. Bueno, doctores, el tema elegido para hoy es teoría del caso. La teoría del caso, como bien, pasó de ser un concepto de academia de periodista alejado de la práctica forense para día a día tener más relevancia. Es por eso que la teoría del caso, primero hay que explicarnos qué entendemos por teoría del caso para abordar el fenómeno de la problemática que acarrea y cuáles son las herramientas necesarias para poder elaborar la teoría y enfrentarnos frente a un caso concreto. En primer lugar, la teoría del caso básicamente es una herramienta de litigación que ayuda al litigante a ordenar básicamente un hecho y darle un encuadre con sus elementos probatorios. Dicho esto, la teoría del caso, más que nada, es una herramienta que me va a permitir a mí a tomar decisiones. Va a ser el norte que me va a guiar la causa, mejor dicho, el caso jurídico a lo largo del proceso y volcarlo ante un juicio. Es por eso que esta herramienta es una, una disciplina que está siendo estudiada por muchos doctrinarios, muchos profesores, en el sentido de decir que la técnica de litigación básicamente es una herramienta, es una disciplina teórica y práctica que me va a ayudar para poder organizar mi causa. Es por eso que, antes que nada, hay varias concepciones o conceptos arrimados a lo que es una teoría del caso. Es por eso que Lorenzo define a la teoría del caso como una versión propia que el litigante va a asumir de los hechos con relevancia jurídica y con sustento en elementos probatorios. Otros autores, como por ejemplo el doctor Holman dice lo siguiente: la teoría del caso es una herramienta de litigación que permite al litigante asumir una posición frente a los hechos que va a mostrar ante el tribunal o ante el jurado, y la manera eficaz y eficiente de presentar persuasivamente las evidencias que van a dar sustento a la teoría jurídica. Es por eso que otros autores, como Lima, dicen lo siguiente: señores, la teoría del caso es la versión que el litigante va a mostrar desde su perspectiva, desde su juicio, de cómo sucedió los hechos en tiempo, lugar, modo, y las personas que intervienen. Ahora, si esto puede subsumirse a una teoría del derecho penal, como la parte especial, puede subsumirse o no. Otras versiones dicen lo siguiente: la teoría del caso básicamente es la manera de que tiene el litigante de asumir una valoración de los hechos, pero tiene que ser consistente en la narración de los hechos no contradictorios, y sobre los puntos contradictorios debe asumir una propia. Es decir, que este término unívoco acarrea una problemática. Y es por eso que cobra relevancia, y es ahí en donde tiene un punto de inicio el problema de lo que nosotros conocemos como teoría del caso. En ese sentido, la teoría del caso es una herramienta que va a permitir construir una versión, pero ¿cuándo nos damos cuenta? En el juicio oral. Entonces, desde el juicio oral, las personas profesionales que se enfrentan a un juicio oral, se dan cuenta de lo importante y lo valioso que es construir una base sólida para enfrentarse ante un debate judicial. Es por eso que
te dan las consecuencias positivas y como consecuencia negativa que atrae esto. Y es por esto que el doctor Sebastián Narvaja dijo lo siguiente: señores, vamos a dividir lo que es la teoría del caso. Es por eso que ve una triple visión. La teoría del caso como una herramienta para litigar, como una historia para contar, la teoría del caso como una herramienta analítica y la teoría del caso como una herramienta para tomar decisiones. En ese sentido, voy a hablar primero lo que es la teoría del caso como un hecho para contar. En ese sentido, a cualquier litigante, o sea, cuando hablo de litigante estoy haciendo tanto a un fiscal como a un defensor. Y se le pregunta cuál es la teoría del caso que maneja, inmediatamente contesta lo siguiente: te dice, es esto lo que pasó y esta es mi teoría. Y se presume o se traduce básicamente, es una versión de la valoración de los hechos. Ahora bien, he aquí que inmediatamente desprende de cómo el litigante va a asumir una posición frente al hecho y cuál es la respuesta que espera del tribunal. Es por eso que eh, la teoría del caso como una historia para contar fue muchas veces cuestionada, porque se dice lo siguiente: señores, si bien hay una historia para contar, se olviden algo: las proposiciones, los elementos probatorios y la teoría jurídica. Y es por eso que la doctrina de la postura anglosajona dice lo siguiente: señores, las partes tienen un minuto para contar la versión de los hechos y la forma que van a tener que convencer. Y de ahí viene la terminología que se utiliza, la storytelling. Es el arte de contar las historias de manera de crear en el oyente una visión y de comprender cómo sucedieron los hechos. Ahora bien, lo siguiente, dice, y esta es la segunda postura de la doctora Leticia Lorenzo, dice lo siguiente: señores, la teoría del caso básicamente es una herramienta que, si bien va a ayudar al litigante en un juicio oral, pero no significa que voy a construir en ese momento. La teoría del caso se construye desde el primer contacto que el litigante tiene con el caso. ¿Y de dónde va a extraer eso? Del imputado, de la familia del imputado, o de la víctima o de la familia. Inmediatamente dice lo siguiente: la teoría del caso puede mutar, puede cambiar. De esto que se conoce la mutación de la teoría del caso. Pero hay un límite, señores. En la apertura del juicio oral, el litigante va a tener que casarse con la teoría del caso y decir lo siguiente: esta es la versión, y va a tener que ajustarse. Y en ese sentido, ella elabora una triple visión. Dice lo siguiente: la teoría del caso es una herramienta para analizar, para evaluar y para tomar una decisión. Cuando habla para analizar, hay que dividir las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas. Ver el momento de construir cuáles son las fortalezas, pero muchas veces hay que ver más cuáles son las debilidades y asumir de una forma seria esas debilidades para mostrar ante el tribunal. Porque es una sola versión la que tiene que quedar en un juicio oral. Es por eso que ella dice lo siguiente: cuando voy a evaluar una causa, lo primero que me tengo que preguntar es si esta causa tiene relevancia penal, si esta causa se puede investigar y si en la investigación voy a tener elementos probatorios que me permiten litigar. Y por último, conviene ir a un juicio oral, y es por eso que se desprende la tercera rama que dice: tengo que decir o encausar por una salida transitoria, es decir, por una conciliación, una reparación, o porque el hecho no tiene relevancia jurídica, o bien porque el hecho ya tiene una pena natural, o porque la persona que está siendo sindicada o acusada tiene una persecución de un delito. O bien decidir lo siguiente: ya se reunió los elementos necesarios, es posible salir a un trámite abreviado, ahí se conoce como juicio abreviado, o bien juntar los elementos necesarios para enfrentarme a un juicio. Por último,
Se dice que la teoría del caso es una herramienta para analizar. Y es aquí donde el doctor Goleman dice lo siguiente. La teoría del caso es un conjunto de estrategias y de actividades que va a desplegar el litigante frente a los hechos para asumir una versión de los hechos que va a sostener ante el tribunal o ante el jurado. Y la manera eficaz y eficiente de permitir arrimar. Y es por eso que hace lo siguiente, que dice, señores, es necesario analizar. Lo primero, las proposiciones fácticas, las proposiciones probatorias y la asunción en un tipo penal, es decir, los elementos que se ajusten a una teoría. Es por eso que cuando se elabora una teoría del caso desde una proposición fáctica, hay que ver bien cuáles son la fortaleza y la debilidad. Y en base a eso va a ser la ruta que va a guiar al litigante a lo largo del proceso, sea en el IPP, sea en etapa intermedia o un eventual juicio. Ahora bien, ese norte tiene que tener básicamente una coherencia. ¿Cuál es lo que le va a dar la coherencia? Los elementos probatorios. Es decir, cada pedacito de una proposición fáctica tiene que tener un soporte probatorio. Sí, ya sea un testigo, una prueba gráfica, un informe pericial, un perito, que me va a permitir básicamente ajustar mi teoría del caso en un tipo penal, en el papel. Dicho de otra forma, señor juez, jurado, y hay que ver bien qué terminología se utiliza ante un jurado popular y qué terminología voy a provocar o voy a demostrar ante un juez técnico. Es por eso que la teoría del caso se traduce básicamente en la subfunción en un tipo penal, de lo que se conoce como la única versión. Es por eso que el juez solamente asume una sola versión de los hechos. Ahora bien, y es aquí donde Goleman hace una crítica a la parte tradicional. Señores, muy bien, me parece perfecto que ustedes digan, pero es necesario de que ustedes asuman, si bien una proposición fáctica, una proposición probatoria, una proposición jurídica, es necesario clasificar qué evidencia tengo, la forma que voy a introducir y qué es lo que quiero probar con cada elemento. Ahora bien, dicho esto, la teoría del caso tiene, si bien como es una versión unívoca, este problema tiene caracteres comunes. Y es por eso que la doctora Andrea Iván, en el libro Manual de Litigación Oral Clínica, dice lo siguiente. Señores, hay caracteres comunes que tiene la teoría del caso debe ser clara. Antes que nada, la versión que tiene que contar tiene que ser una historia concreta, cierta y falible. Porque muchas veces, por querer arrimar un caso complejo, se termina en perder la verosimilitud de mi creencia, lo que voy a demostrar. También dice que tiene que ser flexible. ¿Y por qué? Porque si bien asumo una postura sobre el caso, ahora bien, puede haber algún cambio, pero de alguna manera tengo que adelantarme para que la parte adversaria y la parte contraria no me dañen mi teoría del caso y bueno, y por eso que ella dice lo siguiente, tiene que haber una coherencia interna y externa. Es decir, tiene que haber una visión que sea creíble ante el tribunal. Y es por eso que vamos al segundo carácter, debe ser sencillo. Cuando asumimos y decimos que es sencillo, debe ser lo más sencillo posible, de forma clara, contundente, de demostrar, señores, esto es lo que pasó. Y además debe ser consistente. Y es aquí este carácter trae la doctora Leticia Lorenzo al decir que, señores, tiene que ser contundente. Muchas veces la versión de los hechos no puede ser ficticia o irreal o difícil de construir. Entonces, tenemos que tener la vara un poquito más baja, saber cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas. Y en base a eso, y trabajando. En ese sentido,
tenemos que romper esa vieja costumbre de decir que el fiscal debe acusar por lo más elevado y la defensa no está obligado a reconocer los hechos no contrarios. Es por eso que la teoría del caso no deja de ser una herramienta que me permite a mí poder litigar. Eh, una pregunta. Supongamos que su teoría del caso fracasa en el juicio, ¿no? Obtiene el tribunal dicta una sentencia que es desfavorable para los intereses de su defendido. Al pasar a la instancia de impugnación, al pasar a la instancia recursiva, ¿se mantiene la teoría del caso? ¿Necesita otras estrategias de litigación? ¿Necesita otra forma para la teoría del caso o se reproduce tal cual está? En principio se va a seguir manteniendo, en el sentido, no significa que porque tengo un fallo que no se ajusta a mi teoría del caso, voy a tener que cambiar. Se puede cambiar hasta el inicio del juicio. Después, posteriormente, ya no se puede cambiar. Y el tribunal impugnatorio lo que va a hacer una revisión completa de la primera foja hasta los últimos fojas. Es decir, si los hechos que se debatieron y los elementos probatorios que se afirmaron tiene una valoración conforme a las reglas de la salud crítica. Y en ese sentido, tiene que afirmarse a lo que de alguna manera nosotros conocemos como la búsqueda de la. Porque esa versión que trajo la fiscalía y la versión que trajo la defensa, de alguna manera es una sola versión de lo que sucedió, y en la que el tribunal de primera instancia dijo lo siguiente. Ahora bien, que me dañe la postura mía, esto de alguna manera tengo que volcarlo en el punto de agravio que la defensa puede considerar. Y el tribunal, conforme al reglamento, va a tener que hacer una revisión completa. ¿Cuáles serían las estrategias? Saliendo un poco de lo que es teoría del caso, estando también en una instancia de impugnación, una instancia recursiva o de revisión, ¿cuáles serían las estrategias de litigación que usted piensa que pueden favorecer su rol como defensor? Bien. Si piensa que son las mismas de juicio, si son diferentes, y mencione 2 o 3 que usted considere que son relevantes, específicas de ese ámbito. Bien, básicamente la teoría siempre va a ser la misma. En ese sentido, lo que sí me puedo considerar agravio, que será mi punto de agravio, es la mala valoración del prueba que se introdujo, la sobrevaloración o directamente una arbitrariedad de la sentencia. Y ahí tomamos cuestiones de hecho. Es decir, señores, se debatió este hecho, pero el juez hubo una sobrevaloración de la prueba que tuvo como consecuencia una mala aplicación del derecho. En la instancia de revisión se ve cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. En ese sentido, el tribunal tiene una amplia facultad de examinar cada uno de los puntos en cuestión y decir lo siguiente, señores, sentencia está, hay una valoración, una sobrevaloración, o bien una mala aplicación del derecho o una arbitrariedad en la sentencia, que la arbitrariedad de la sentencia se puede dar porque existe una mala valoración en una prueba contundente que me permite dilucidar qué tipo de, frente a qué caso estamos litigando. Así también, previo a eso, se va a hacer un análisis formal de decir si el recurso se interpuso en tiempo y en forma, y si de alguna manera los puntos de agravio se encuentran fundamentados. Posteriormente, el tribunal examinatorio va a poder examinar, pero tiene un límite. No puede modificar la sentencia en perjuicio o agravar la situación del imputado. En ese sentido, tiene un límite correspondiente. Ahora bien, se puede reformar siempre y cuando sea a favor de los imputados o de la en este caso. Doctor, asumo que conoce la situación carcelaria en el estado en que se encuentra. Desde su rol de defensor, ¿qué herramientas legales utilizaría para defender los derechos de una persona que usted está defendiendo y que está privada de la libertad en una comisaría en la cual parece un población? Bien, antes que nada hay que entender que la persona que se encuentra privada de la libertad, ya sea por una detención, aprehensión o una prisión preventiva, básicamente también se rigen por la ley de ejecución de la
Es decir, que el imputado, en este caso, en sentencia de IPP, pierde todos los derechos, pierde el derecho de la libertad, pero en el sentido que pierde todos los derechos. Ahora bien, volvimos 1000 años atrás. No, es que pierde todos los derechos. de hecho. Exacto. De hecho, los pierde. Lo pierdo. Pero en el sentido de que si estoy viendo que tiene una condición insalubre del lugar, lo que se puede presentar es un habeas corpus reparativo, en el sentido de pedir un alojamiento en determinadas alcaldías o celdas, a los fines de neutralizar esos daños que pueden ocasionar al imputado. ¿Y Así si no hay también. lugar en otro lugar? Si no quedan plazas, como Y en en Sao Paulo. este caso, te voy a pedir una revisión y voy a pedir una morigenación de la coerción, en ese sentido, una coerción domiciliaria. Ahora bien, con todas las herramientas correspondientes, vigilancia, medidas que por lo general los jueces de control dictaminan al momento de ordenar que una persona sea alojada en una alcaldía o bien en un domicilio particular. Es decir, con la tobillera electrónica para monitorear si se aleja de la zona o bien se acerca a una determinada zona o a determinadas personas, que de alguna manera se conoce como los peligros procesales que pueden llegar a haber. Por eso hay que tomar todos esos recaudos. Muchas gracias. Digo, estamos bien. Bueno, muy amable doctor, muchas gracias. Gracias.